Para la mayoría de las personas, no solo los estadounidenses, existe el temor de que esta elección pueda ser un punto de inflexión. Algunas de las preguntas que se hacen son: ¿qué pasará después? ¿Quién tomará las riendas? ¿Qué ocurrirá tras noviembre? Para muchos estadounidenses, esta elección está resultando ser una de las más importantes de sus vidas. Por eso, me gustaría ofrecer una perspectiva bíblica sobre algunos de los principales eventos que están ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Por qué es importante aplicar una perspectiva bíblica al observar los asuntos actuales del mundo? Porque, para muchas personas, sus mentes estarán llenas de las opiniones de diversos comentaristas políticos. Otros se verán influenciados por las muchas teorías y conspiraciones que circulan, y el tercer grupo de personas simplemente esconderá la cabeza en la arena porque tienen miedo de lo que pueda pasar en el futuro. Pero, en primer lugar, quiero decir que parece que casi todos los días estamos viendo grandes eventos en el escenario mundial. Con tantas personas observando la arena política, deberíamos estar conscientes de que, en tiempos como estos, el diablo disfruta dividiendo, sembrando desarmonía y odio entre las personas. Ten cuidado de no caer en esta especie de locura política dividida. Como hijos de Dios, la Biblia nos llama a amar como Cristo lo hizo y a amar a nuestro prójimo, sin importar sus afiliaciones políticas. Entiendo que muchos de nosotros tendremos preocupaciones genuinas, como quien puede traer paz y estabilidad. La respuesta es que solo Jesús puede hacerlo. Algunos pueden preguntarse cuál es la dirección del país, y la respuesta es que solo Dios lo sabe. Como hijos de Dios, debemos vivir nuestras vidas con nuestra confianza firmemente depositada en Dios. Si en los próximos meses surgen más giros y vueltas, si hay disturbios o incertidumbre económica, o si aparecen más voces en la conversación sobre América como nación y hacia dónde se dirige, recuerda que nuestro Señor y Salvador es más grande que cualquier político, funcionario gubernamental o institución terrenal. Sí, esta elección tendrá consecuencias de gran alcance que podrían afectar nuestras vidas y las de otros. Sin embargo, el seguidor de Cristo debe recordar que los reinos de los hombres van y vienen, pero el reino de Cristo es eterno. Los hombres y mujeres ocupan varios cargos de poder en este mundo, pero solo hay uno que se sienta en el trono sobre todos los tronos. El Salmo 22, versículo 28 dice: «Porque del Señor es el reino, y Él gobierna sobre las naciones». Dios está en control, Él está en control hoy. Quiero animarte a confiar en Dios. ¿Qué más necesita ver la iglesia para darnos cuenta de que nos estamos acercando al regreso de Cristo? A menudo, cuando la gente piensa en los últimos días, se imagina señales como guerras, terremotos, pestilencias y el anticristo, y eso es correcto, debemos estar atentos a esas cosas. Pero también hay otras señales que se mencionan menos, pero que son igual de importantes. Antes de que aparezcan falsos profetas en el escenario mundial reclamando ser el Mesías, antes de que hambrunas y plagas arrasen países, y antes de que naciones y reinos se enfrenten entre sí. Esto es lo que Jesús dijo cuando advertía a sus discípulos en Lucas 21, versículos 11 a 17, habrá grandes terremotos, y habrá hambres y pestes en muchos lugares. También habrá cosas espantosas y grandes señales milagrosas desde el cielo. Pero antes de todo esto, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a sinagogas y cárceles, y serán juzgados ante reyes y gobernadores por ser mis seguidores. Pero esto será una oportunidad para contarles sobre mí. No se preocupen por anticipado sobre cómo responder a las acusaciones contra ustedes, porque yo les daré las palabras adecuadas y una sabiduría tal que ninguno de sus adversarios podrá replicar o refutarles. Incluso aquellos más cercanos a ustedes, como sus padres, hermanos, parientes y amigos, los traicionarán. Incluso matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por ser seguidores míos. Pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá, al mantenerse firmes, ganarán sus almas.
Aumentará la persecución porque Jesús advirtió a la iglesia que, antes de su regreso, los enemigos de Dios arrestarán y perseguirán a los cristianos. En la historia del cristianismo hay muchas historias de persecución. Me recuerda a Richard Wurmbrand, un hombre que fue perseguido por el régimen comunista en Rumanía a principios del siglo XX. Fue encarcelado, golpeado, hambriento, interrogado y amenazado durante 14 años, todo porque no quiso renunciar a Jesucristo. Mientras estaba en prisión, continuó predicando a los reclusos y a los guardias, y al final de su vida, muchos de los guardias que lo habían interrogado, torturado y golpeado se convirtieron en cristianos. Vieron a Jesucristo en Richard. Me recuerda también a Corrie ten Boom, una mujer que fue muy utilizada por Dios durante la Segunda Guerra Mundial. Esta mujer pasó por cosas horribles y sufrió pérdidas inimaginables, pero al final de todo, dijo algo poderoso que me gustaría compartir contigo hoy. Ella dijo: si miras al mundo, te angustiarás; si miras dentro de ti, te deprimirá; si miras a Dios, encontrarás paz. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para sufrir por Cristo? Según la advertencia en Lucas 21, Jesús nos dijo que los llevarán ante los tribunales y les harán sufrir, entregándolos a sinagogas y prisiones y llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de su nombre. Él nos advirtió que seremos traicionados y entregados incluso por padres, hermanos, parientes y amigos. Si un soldado se pusiera frente a ti y te pidiera que eligieras entre perder tu vida o salvarla rechazando a Jesucristo, ¿qué harías? Si una institución te dijera que no puede atender a tus hijos ni proporcionarles medicinas a menos que renuncies a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿qué harías? Si un banquero viniera a tu puerta y te dijera que tienes dos opciones, enfrentar el desalojo o renunciar a Cristo y mantener tu hogar, ¿qué harías? Hay cristianos en todo el mundo que han tenido que enfrentar esta realidad, y muchos eligieron sufrir por Cristo. La Biblia asegura a aquellos que lo hicieron que recibirán una recompensa celestial y eterna. Ahora, por un momento, quiero que consideres las últimas palabras de Jesús registradas en la Biblia. Sus últimas palabras en el libro de Apocalipsis se encuentran en el capítulo 22, versículo 20, que dice: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén, ven, Señor Jesús. Las palabras finales son importantes. Una persona en su lecho de muerte siempre tendrá algunas palabras finales emocionalmente significativas para decir a sus seres queridos. Valoramos mucho las últimas palabras de los seres queridos que han partido y damos gran importancia a las últimas palabras de personas importantes. Incluso fuera del contexto de la muerte, destacamos las palabras finales. Si un discurso debe ser significativo, debe tener una conclusión poderosa. Un gran libro puede arruinarse con un final pobre. Sí, las últimas palabras son importantes, pero cuanto más importantes son las últimas palabras de Dios. Dios no está muerto ni se ha ido, pero su voluntad revelada ha sido completada. Dios ha entregado en las Escrituras todo lo que se refiere a la vida y la piedad. El Señor ha proporcionado a la humanidad el acceso al conocimiento necesario para el perdón, la reconciliación y la vida eterna. El proceso de darnos su palabra no fue una tarea pequeña. Dios usó a docenas de hombres a lo largo de 15 siglos para escribir las Escrituras. Entonces, ¿cómo eligió Dios terminar esta obra monumental que llamamos la Biblia? Sin duda, las últimas palabras de la Biblia son de gran importancia. Cuando llegamos al final de la palabra de Dios, en los últimos versículos del último capítulo del último libro de la Biblia, encontramos algo antiguo pero nuevo. Encontramos un concepto presente desde las primeras páginas de la Biblia, pero esta vez con aún mayor significado. Hallamos una promesa y una advertencia, una promesa de bendición o de maldición, una invitación a la vida y una advertencia de muerte. En Apocalipsis 22, versículo 12, Jesús dice: «He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Dado que estas palabras tienen casi 2000 años,
podemos preguntarnos sobre la promesa del Señor de venir pronto. Claro, debemos recordar que nuestra forma de medir el tiempo es muy diferente a la del Señor, como nos recuerda el libro 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pero, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No solo eso, sino que la eternidad también llega rápidamente para todos nosotros. Muchos han sido sorprendidos por la muerte sin estar preparados. Los años pasan rápidamente para todos nosotros, y aunque el Señor retrase su segunda venida, nuestra cita con la eternidad no está lejos. Debemos tener una urgencia al escuchar y obedecer. Jesús promete que traerá su recompensa, la cual puede ser una gran consolación o un gran terror. La palabra recompensa puede referirse a un salario. Para aquellos que son fieles a Jesús, la recompensa será bendición y vida. Para aquellos que persisten en la rebelión, recibirán su salario de pecado, la muerte eterna. El apóstol Juan, inspirado, nos ayuda a entender quién recibirá una bendición o una maldición. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 14 a 15, escribe: Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero fuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Todos quieren ser bendecidos. Los versículos finales de la Biblia nos recuerdan que la bendición proviene de la fidelidad a Jesús. Cuando el Señor regrese, restaurará el acceso al árbol de la vida, pero solo para aquellos que lo han seguido. Los que persisten en la mundanidad y el pecado no serán bendecidos, sino que quedarán fuera. Para ellos no habrá acceso al árbol de la vida ni entrada en la ciudad celestial. Su destino es estar fuera, separados para siempre de la bondad de Dios. Después de esto, Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 contiene una invitación final y hermosa. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Nadie llega al palacio de un rey sin una invitación. Afortunadamente, el Rey de Reyes ha extendido una invitación abierta a todos. Cualquiera que esté dispuesto a escuchar la invitación del Señor es bienvenido. Cualquiera que tenga sed de justicia puede aceptar la invitación. Cualquiera que desee la vida eterna puede ver cumplido su deseo. ¡Qué invitación tan adecuada al final de las Escrituras! Desde el Génesis en adelante, la Biblia registra la caída del hombre y el plan de Dios para reconciliar todas las cosas. Pasaron siglos y se hicieron grandes sacrificios, pero Dios cumplió su promesa en el jardín de aplastar la cabeza de la serpiente. Donde la historia comienza con un ángel guardando el árbol de la vida del hombre, termina con una invitación al hombre para disfrutar nuevamente del árbol y del agua de la vida. Pero esta invitación viene con una advertencia: Dios ha iluminado el camino hacia la vida eterna a través de su palabra. Si decidimos que podemos seguir un camino mejor, estamos muy equivocados. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19 advierten que si añadimos algo a la palabra de Dios, Él nos añadirá las plagas descritas en el libro, y si le quitamos algo, también se nos quitará la invitación al árbol de la vida y a la presencia de Dios. La palabra de Dios termina con una invitación hermosa, pero también subraya la importancia de la palabra. Si queremos bendición y vida eterna, debemos confiar verdaderamente en el Señor. Debemos confiar en su palabra y hacer nuestro mejor esfuerzo por obedecerla. Ignorar la palabra de Dios y vivir a nuestro modo, según nuestras propias reglas y deseos, es rechazar la invitación amable de Dios. Las últimas palabras de Jesús en toda la Escritura son: ciertamente, vengo pronto. Esa promesa puede causar alegría y esperanza o miedo y terror. Cuando Juan escuchó esa promesa, proclamó: Amén, ven, Señor Jesús. Estas son palabras de esperanza, pero ¿qué pasaría si Jesús cumpliera su promesa hoy?
Para aquellos que no están preparados, sus últimas palabras serán de arrepentimiento y desesperación. Pero para los fieles en Cristo, sus últimas palabras en esta vida seguramente serían proclamaciones de alegría, celebraciones de esperanza y liberación realizadas. Si Jesús regresara hoy, ¿cuáles serían tus últimas palabras? Como cristianos, creemos que Dios puede y nos advierte cuando estamos en peligro o necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. A menudo, Dios puede y lo hace a través de las Escrituras. La palabra de Dios es una herramienta poderosa para guiarnos y advertirnos de peligros y trampas potenciales. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, la Biblia dice: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar la verdad, para hacer que entendamos que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto». Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para toda buena obra. La palabra de Dios tiene varias advertencias para cada área de tu vida. En cuanto a tu corazón, te dice que lo guardes con toda diligencia, ya que de él provienen los asuntos de la vida. En relación con las personas a tu alrededor, la palabra de Dios en Romanos 12 nos dice que hagamos todo lo posible por vivir en paz con los demás. En cuanto a tus pensamientos, la palabra de Dios te instruye a capturar cada pensamiento y hacerlo obediente a Cristo. En cuanto a tu actitud, la palabra de Dios nos ofrece las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 y respecto a cómo vivimos nuestras vidas. La Biblia contiene varias advertencias sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia, así como orientación sobre cómo vivir una vida que agrade a Dios. Para aquellos que viven en pecado, se nos advierte que el salario del pecado es la muerte. Para aquellos llenos de orgullo, se nos advierte que el orgullo precede a la caída. Para quienes viven en rebeldía, se nos dice que no endurezcamos nuestros corazones. Para aquellos que son rencorosos, la Biblia nos advierte sobre los peligros del rencor y la amargura. Así, a lo largo de la palabra de Dios, se nos han dado estas advertencias que están destinadas a guiarnos en la vida y mantenernos en el camino recto. Ahora, otra manera en que el Señor nos advierte es a través del Espíritu Santo. Dios nos habla mediante el Espíritu Santo, quien nos guía y nos convence de pecado. En el libro de Juan, Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. El Espíritu Santo puede ser esa voz tranquila y suave que te habla y convence tu corazón de pecado. El Espíritu Santo es la manera en que Dios habla en nuestras vidas y nos dirige hacia el camino de la obediencia. Además, Dios puede usar las circunstancias de nuestras vidas para advertirnos o guiarnos en una dirección diferente. Por ejemplo, podemos experimentar una serie de contratiempos u obstáculos que dejan claro que estamos en el camino equivocado. O quizás Dios cierre una puerta que pensábamos que estaba abierta para nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 28, Pablo escribe: «Y sabemos que, en todas las cosas, Dios obra para el bien de aquellos que lo aman, que han sido llamados de acuerdo con su propósito». Incluso las circunstancias difíciles pueden ser utilizadas por Dios para guiarnos hacia su voluntad para nuestras vidas. La mano de Dios está en cada detalle de nuestras vidas, sintamos eso o no. En conclusión, Dios puede advertirnos de varias maneras, incluyendo a través de las Escrituras, el Espíritu Santo y las circunstancias. Como cristianos, es importante estar abiertos a la guía de Dios y buscar su sabiduría en todas las áreas de nuestras vidas. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros y podemos confiar en que nos guiará y advertirá en el camino. Si el enemigo logra que prestemos más atención a los problemas de la vida en lugar de prestar atención al que puede resolver esos problemas, entonces estamos efectivamente rindiéndonos al mundo. Dios dijo que seamos transformados por la renovación de nuestra mente para que podamos conocer la voluntad de Dios, buena y perfecta, según Romanos capítulo 12, versículo 2. Y el enemigo no se detendrá ante nada para atacar la mente y tratar de hacernos caer. Quiere introducir confusión para que cedamos a los deseos de nuestra propia carne.
La condenación es un arma efectiva del enemigo para tratar de destruir la mente del creyente. Cuando sentimos que todo lo que hacemos es fallar, se vuelve más fácil para nosotros ceder a la tentación porque eso es lo que creemos que hacemos de todos modos. Pero Dios dijo que el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. La mente de Cristo que reside en nosotros es más fuerte que la tentación que el enemigo trae para intentar y destruir nuestras mentes conscientes. Cuando todo lo demás falla, el diablo intentará usar las circunstancias para desviarnos. Quiero que prestes atención a algunos detalles pequeños sobre cómo vives tu vida. Un orador lo expresó así: todos somos impulsados por la mente, porque la Biblia dice en el libro de Proverbios que como piensa el hombre, así es. Por eso, te insto a vivir tu vida cristiana con pensamientos puros, rechaza todo lo impuro y descarta todos los pensamientos corruptos. La verdad es que ni tú ni yo tenemos garantizado ni un día más. Nuestro tiempo en esta tierra es breve y, dado que es breve, debemos aprovechar al máximo cada oportunidad para vivir correctamente, para vivir con pasión por Cristo. Pero hay una mentira que el diablo nos cuenta, que creo que es la más grande y peligrosa de todas, en la que muchas personas caen. La mentira que te dice es que tienes tiempo, que aún tienes tiempo. Y aquí es como se presenta esta mentira: tienes tiempo para arrepentirte, así que sigue pecando, puedes arreglar las cosas con Dios más tarde. Tienes tiempo para seguir viviendo como quieras, no tienes que preocuparte por Dios ni por cambiar tu vida todavía, hazlo mañana. Es una mentira tan fácil de creer porque es cómoda. Nos atrae a un falso sentido de seguridad, pensando que podemos tenerlo todo sin consecuencias. Es una mentira que muchos aceptan porque no requiere acción de nuestra parte, no nos exige cambiar, no nos exige crucificar la carne, pero nos permite seguir viviendo la vida en nuestros propios términos sin detenernos nunca a evaluar hacia dónde nos dirigimos. Es una mentira que nos dice que somos libres de perseguir dinero, poder, relaciones o cualquier cosa que creemos que nos satisfará. Y reina en tu vida, no hay otro Dios al que te inclines excepto Jesús. Verás, vivir una vida recta en un mundo hostil significa que Jesucristo tiene autoridad sobre las decisiones que tomas, Él rige tus pensamientos, Él es el factor motivador detrás de tus acciones y obras. Y este es realmente el punto que estoy intentando hacer: las voces a las que escuchas a diario, ¿de quién son? ¿Qué están diciendo? ¿Qué tipo de espíritu hay detrás de ellas? Estamos expuestos a tantas voces diferentes en este mundo y necesitamos proteger nuestros oídos. ¿A qué tipo de voz te sientes atraído? Te animo a buscar la voz de Dios, y su voz es distintiva, es clara, más afilada que cualquier espada de doble filo. Su voz disipa el pecado, derrota todo tipo de demonios, resucita a los muertos, repara corazones rotos, cura enfermedades, restaura y repone todo lo que se ha perdido y, definitivamente, aplasta el miedo. Su voz es impresionante y poderosa, ninguna oscuridad puede desafiarla. Cuando Dios habla, las cosas cambian, las cosas se convierten en lo que Él dice. Así que te animo, deja de escuchar otras voces, deja de escuchar a los fariseos de hoy, a los tomases dudosos y a los predicadores que solo buscan hacerte sentir bien. Busca la voz de Dios, una voz que te llevará a la salvación y la eternidad.